Buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a orar para dar gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar una vez más en este lugar para aprender de su palabra. Le invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo queremos darte gracias, Señor, en esta hora, porque en tu amor y en tu misericordia tú nos permites estar en este lugar con el firme propósito en nuestro corazón de aprender de tu palabra, Señor, aprender de ti y conocerte más, Señor, entender tus propósitos y tu voluntad para nuestras vidas. Señor, bendice esta clase, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, que tú seas nuestro maestro, quien nos traiga la revelación, la enseñanza, la dirección, Señor, a través de tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, para que nosotros, Señor, seamos guiados por ti, Señor, y por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias por lo que ya están con nosotros, Señor, y te ruego que bendigas a aquellos que aún vienen en camino, Dios. Apura sus pasos para que prontamente se integren con nosotros y de esa forma también ellos sean edificados en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, acá en nuestra escuela dominical estamos estudiando ya hace un par de clases lo que son los escritos del apóstol Juan. Recapitulando, como para refrescar la memoria y entrar en terreno, tenemos que decir o repetir, que el apóstol Juan escribió básicamente 3 libros, que son las epístolas, el Evangelio y el Apocalipsis. Dentro de las epístolas son 3, y en nuestra Biblia aparecen como Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Y en ese orden fueron escritas. Primero fueron escritas las epístolas, luego el Evangelio y finalmente Apocalipsis. Solamente que en el orden de nuestra Biblia aparece primero el Evangelio y luego las cartas. Pero ya hemos dicho que Juan fue el último apóstol que murió y siendo anciano escribió el Evangelio. El Evangelio fue escrito aproximadamente el año 60 después de Cristo. Por lo cual el propósito que tenía el Evangelio lo revela el mismo apóstol Juan allí en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Entonces ahí revela el propósito, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el propósito. Pero había algo que gatillaba, algo que impulsaba, algo que motivaba a Juan a escribir el Evangelio. Y era que la iglesia en ese tiempo estaba siendo debilitada en su fe. ¿Por qué? Porque habían pasado ya 60 años de que Jesucristo había sido levantado al cielo. Y la iglesia había quedado con la esperanza de que Él iba a volver. Recordemos la escena que la describe Lucas en este caso. Dice que ellos estando reunidos, alzando los ojos al cielo, vieron cómo Jesús era ocultado en una nube. Cuando fue llevado al cielo, levantado al cielo Jesús, después de haber sido resucitado. Entonces se pusieron al lado de ellos 2 varones con vestidura blanca, 2 ángeles, que le dijeron: este Jesús, el que ustedes vieron irse al cielo, este mismo Jesús va a volver. Entonces ellos quedaron con esa palabra, la anclaron en sus corazones y comenzaron a vivir con la esperanza de que Cristo volvía. El problema era que ellos interpretaron que el retorno de Cristo iba a ser inmediato, o al otro día, o la próxima semana. Pero hasta ahora han pasado más de 2000 años y Jesús todavía no vuelve. Y nosotros mismos estamos con la esperanza de que Cristo volviera. Amén. Pero como ellos malinterpretaron la situación, pensando que Cristo volvía enseguida o al otro día, comenzaron a vender las propiedades y el fruto de la venta lo ponían a los pies de los apóstoles y hacían una convivencia, vivían todos en unidad y no había pobre. ¿Por qué? Porque el que vendía la propiedad la ponía para que todos se alimentaran, para que todos vivieran y vivían felices. Pero los recursos se agotan y cuando se les acabó los recursos, vino una pobreza sobre la iglesia en Jerusalén. De tal manera que la decisión fue mala, sin lugar a dudas fue mala. Solamente que hay algunos pastores que la plantean como buena. Pero no, los recursos se agotan. Uno tiene que ser previsor para lo que viene.
De tal manera que en la pobreza de la iglesia en Jerusalén, la iglesia de Antioquía tuvo que levantar una ofrenda y Pablo la llevó hasta la iglesia de Jerusalén para ayudarles a ellos. Entonces, en esa circunstancia se da el escrito del Evangelio de Juan, que habiendo pasado muchos años, la iglesia estaba siendo debilitada en su fe. ¿Por qué? Porque por un lado se estaban levantando otros maestros. Recordemos que en ese tiempo el maestro era un filósofo que llevaba una doctrina, una enseñanza, una escuela propia, y los discípulos le seguían. Esa era la figura. Caminaba el maestro y le seguía la multitud. Así como a Jesús le siguió una multitud, a Juan el Bautista le siguieron sus discípulos y habían otros maestros. Entonces la iglesia, que había quedado con la esperanza de que Cristo volviera y esa promesa no se cumplía, comenzaron a dudar. ¿Habrá sido el maestro correcto Jesús o tendremos que seguir estos otros maestros? Jesús había dicho, se levantarán falsos profetas, falsos maestros, otros Cristos. No le creáis, yo soy el Cristo. Eso lo había dicho Jesús, pero ellos estaban siendo debilitados en la fe, por un lado, de esa forma. Y por otro lado, estaba la filosofía del gnosticismo. Los gnósticos son aquellos que espiritualizan todo, de tal manera que hacían una gran diferencia entre lo espiritual y lo corpóreo o lo carnal. Decían que Dios es espíritu, que Dios es santo, que Dios es bueno, y eso es verdad. Y decían que el hombre en su cuerpo de carne y hueso tiene una naturaleza pecaminosa y mala, y eso es verdad. Pero el problema del gnosticismo es que al relacionar la divinidad con la humanidad, provocaban una confusión, porque decían que Dios, siendo santo, no podía haber tomado un cuerpo humano porque el cuerpo era malo. Por lo tanto, ellos dijeron, Cristo vino siendo Dios, pero vino en espíritu, no vino en cuerpo. O sea, cuando los discípulos lo vieron, era un fantasma, era un espíritu que se veía nomás. Como cuando Cristo caminó sobre las aguas y los discípulos estaban en la barca, los discípulos creyeron que era un fantasma. Y Jesús dijo, no, yo soy. Tóquenme, yo soy. Entonces, la filosofía esta del gnosticismo indicaba que Jesús no había venido en carne, que Jesús había venido, pero espiritualmente no más. Y esa doctrina o esa enseñanza hizo debilitar la fe de los discípulos, porque si no había venido en carne, entonces ¿quién murió en la cruz? ¿Quién pagó nuestros pecados? Y ellos comenzaron a dudar. Y Juan escribe el Evangelio con el propósito de fortalecer la fe de la iglesia, diciéndole, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ya? Cuando habla de verbo, está hablando de una acción intangible. Por ejemplo, un verbo jugar, correr, mirar, es una palabra, pero usted no la puede tocar, porque es verbo. Es acción, no es sustantivo, no es materia. En el principio era espíritu, era acción, era el verbo, en el principio. Pero luego agrega, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Entonces, lo que Juan está diciendo, que Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Entonces, esa era la motivación que Juan tuvo para escribir estas cartas. Aquel verbo fue hecho carne y en primera de Juan dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, entonces es del anticristo. Entonces el gnosticismo formaba parte de la filosofía del anticristo, porque estaba negando la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que entender, que Jesús, cuando tomó forma humana, nacido de María Virgen, nació sin la contaminación del pecado, porque no hubo participación del hombre, pero tuvo cuerpo físico, tanto que Juan se recostaba en su pecho, escuchaba el palpitar de su corazón.
O tanto que Tomás el incrédulo, ¿se recuerdan? Le dijo, mete las manos aquí, mira mis manos, mete la mano aquí en mi costado. O sea, Jesús era tangible, tenía cuerpo. Él murió por nosotros. Por lo tanto, Juan escribe este evangelio, ¿para qué? Para decirle que Jesús, siendo Dios, tomó forma humana, y esto lo avala todas las señales que hizo. Por eso Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. En presencia, o sea, los discípulos la vieron. ¿Ya? Pero esta las hizo para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. De tal manera que Juan le llama a los milagros, le llama señales. Señales. ¿Por qué? Porque una señal es una evidencia, y una evidencia no puede negarse. Por lo tanto, cada milagro mostraba evidentemente que Jesús era Dios. El mismo Nicodemo, en una oportunidad conversando con Jesús, le dijo: Maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios. Lo sabemos, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Por lo tanto, los milagros le llama señales. Juan no le llama milagros, le llama señales, porque milagro es algo que ocurre en una forma sobrenatural. Pero la señal implica que eso sobrenatural demuestra que Jesús tiene divinidad. Entonces habían tres testimonios de que Jesús, estando en carne y hueso, habían tres testimonios de que Jesús venía de parte de Dios. El primero era el mismo Dios que dio testimonio de él cuando Jesús fue bautizado y salió de las aguas, y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma, o en quien tengo complacencia. Hay otra versión que dice: este es mi Hijo amado, el que agrada a mi corazón. Entonces, ahí está el testimonio de Dios, el Padre. También está el testimonio de Juan el Bautista, cuando le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Este que era antes que mí. Él es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Tiene el testimonio de Dios, tiene el testimonio de Juan el Bautista. Más aún, dije tres, son cuatro testimonios. Tiene el testimonio de los milagros. Los milagros demuestran que Jesús es el Hijo de Dios, porque nadie puede hacer lo que Cristo hizo si Dios no estaba con él. Y el cuarto testimonio son las mismas escrituras. ¿Se recuerdan que Jesús le dijo a los saduceos: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios? ¿Por qué? Porque las escrituras son las que dan testimonio de él. Por eso luego a los fariseos le dice: escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego le rebate: bueno, si no le creen a las escrituras, créanle por lo menos a las obras que yo hago. Y en ese momento comenzó a hacer un montón de milagros. Pero de alguna forma tenían que creer que Jesús era el Hijo de Dios. Es decir, era el Dios mismo que había asumido la naturaleza humana sin dejar de ser Dios, para que ellos por fin creyeran que a través de él había salvación. Filipenses lo manifiesta de esta otra manera. Filipenses dice así: que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, tomando la postura de siervo. Cuando dice así, que se despojó a sí mismo, está diciendo que él, siendo Dios, no usó los atributos divinos para caminar aquí en la tierra. Él caminó con las mismas limitaciones nuestras. Él tuvo hambre, tuvo sed, sintió dolor y se cansó, igual que nosotros. No usó los atributos divinos para caminar aquí en la tierra. Y si hizo milagros, era porque el Espíritu Santo estaba en él. Recuerden que cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó en él, quedó en él. Por lo tanto, los milagros los hizo bajo el poder del Espíritu Santo, lo mismo que nosotros en este día podemos hacer. ¿Ya? De hecho, Jesús dijo que nosotros haríamos las mismas obras y mayores aún. ¿Por qué?
porque tenemos el mismo Espíritu Santo que entró, depositó y dirigió la vida en Jesucristo el Señor. Entonces, esta fue la motivación que Juan tuvo para escribir el Evangelio. Entonces, el Evangelio tiene como propósito demostrar que Jesús es el Cristo. Y la motivación era que la gente pudiera recuperar la fe. Y eso pasa también en el día de hoy. Nosotros muchas veces, y hay gente que no entiende esta revelación y sencillamente dice, desde que soy cristiano lo único que hago es sufrir, tengo puros problemas y problemas y problemas. Y me enfermo y problema aquí, problema allá. Y como que no vale la pena ser cristiano. Pero lo que debemos entender es que nosotros no estamos exentos de problemas, igual que todo el mundo. La diferencia está en que nuestra esperanza está puesta en Jesucristo. Que este periodo de problemas es un tiempo limitado, es una temporada nomás. Pero en Cristo, creyendo en Cristo, vamos a tener vida eterna. Por lo tanto, los sufrimientos de ahora no podemos compararlos con la gloria venidera, con las bendiciones que vienen. Entonces nosotros vamos a sufrir, vamos a soportar, vamos a perseverar. ¿Para qué? Para disfrutar de una eternidad junto a Cristo. Pero los que retroceden no van a recibir aprobación. Por eso la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces estamos llamados a perseverar, a perseverar. Entonces, fíjense que la perseverancia produce milagros. Mire, cuando Pablo estaba en la cárcel, él perseveraba en la alabanza. Y vino un terremoto y abrió la cárcel. Era Pedro, el apóstol Pedro. Bueno, el onomástico el mismo día, si no es. Dice que perseveraba y de repente, fíjense en esa expresión, de repente, fue algo repentino, algo inesperado, algo brusco, algo instantáneo. De repente vino un terremoto. ¿Por qué? Porque él perseveraba. Fíjense en el Pentecostés, ellos perseveraban unánimes, juntos en la oración. Y de repente vino un viento recio, el cual llenó toda la casa y se pusieron flamas como de fuego sobre sus cabezas y un estruendo y todos hablaban en nuevas lenguas. De repente, algo inesperado, ¿entienden? Pero para que ocurra el milagro se requiere perseverancia, perseverancia. Así que si usted está pasando una prueba y quiere un milagro, persevere. Y en el perseverar, no solamente perseverar en la oración, no solamente perseverar en la búsqueda de su palabra, no solamente perseverar en buenas obras, sino que también debemos perseverar en servicio. Hay gente que de repente tiene tantos problemas que ya no quiere servir. No, persevera en el servicio, a pesar de los problemas. Si nosotros los que estamos en el ministerio no estamos exentos de problemas. Tenemos problemas como cualquier persona. La diferencia es que perseveramos. Y en esa perseverancia, de repente, la forma repentina que Dios tiene de hacer las cosas es maravillosa, produce milagros. Por ejemplo, José, cuando jovencito, recibió la revelación de Dios a través de visiones, a través de sueños, que él iba a gobernar el mundo conocido y que incluso su pueblo se iba a mostrar delante de él. Tuvo esa visión y él perseveró confiando. Luego lo tiraron a una cisterna, lo vendieron como esclavo, lo acusaron falsamente, lo mandaron a la cárcel, pero de repente el Señor lo pone en el gobierno. Una noche estaba en la cárcel y al otro día estaba gobernando el mundo conocido allí en Egipto. Dios hace un cambio repentino. Veamos el caso de Esther. Era una esclava judía. Tuvo un encuentro con el rey y al rato era la reina. Era esclava y ahora era la reina, de repente. Pero la perseverancia. Pero la perseverancia es lo que provoca el milagro.
Así que si usted está esperando un milagro, persevere, confíe, manténgase fiel a lo que Dios dijo de usted. Mire, yo no pretendo jactarme ni nada de eso, pero he atendido muchos casos de que la gente está muy afligida por una situación y yo he tenido que ir a darle ánimo. Le dice, no, Cristo va a sacarle de esta situación, le va a sacar en victoria. Y sabe, después he visto el milagro en la vida de ella. Lo único que yo he hecho es motivarle para que perseveren en la fe. Y no es que yo provoque un milagro, sino que yo he motivado la fe para que el milagro se cumpla en la vida de ellos. Porque yo aprendí esto y lo aprendí a través de la palabra. Entonces la perseverancia es fundamental. Volviendo al Evangelio de Juan, o volviendo al apóstol Juan. Él escribió las epístolas, él escribió el Evangelio de Juan y también escribió el Apocalipsis. El Evangelio de Juan y las epístolas, ya vimos la motivación que tenía. Era que la gente pudiera perseverar en la fe, animarse nuevamente, justamente los que estaban decaídos. Y el Apocalipsis lo escribió, y Apocalipsis significa revelación, lo escribió para la iglesia de Jesucristo a través del mundo, y de hecho el Apocalipsis comienza diciendo, esta es la revelación de Jesucristo. Entonces, cuando usamos la palabra Apocalipsis, no tenemos que usarla como los incrédulos que piensan que Apocalipsis es catástrofe, guerra mundial, Donald Trump y todo eso. No. Apocalipsis significa la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la revelación de nuestro Señor Jesucristo? El Apocalipsis nos revela el triunfo final de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, que ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces nosotros vamos a sufrir, vamos a perseverar, sabiendo que finalmente la victoria es de Jesucristo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso yo repito siempre este versículo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, perseveren. Yo he vencido al mundo. O sea, su victoria es nuestra victoria. ¿Ya? Por lo tanto, cuando vemos la aflicción presente y agachamos la cabeza, vamos a deprimirnos. Pero cuando vemos la gloria de Jesucristo, nos vamos a animar. Eso pasó con Job. Job sufrió un montón. ¿Saben lo que sufrió Job? Perdió a la familia, perdió a sus hijos, perdió su riqueza, perdió sus bienes, le afectó una sarna maligna. Él estaba desesperado al punto que tomaba tizones encendidos, carbones encendidos para rascarse. Imagínense la desesperación. Y más encima la esposa que le quedó viva le decía, maldice a Dios y muérete. Venían unos amigos y le decían, por culpa de tu pecado tú estás así. Y ahí Job tenía que soportar todo eso. Con amigos como esos. No necesito enemigos. Entonces, Job miraba su miseria y lo único que decía era maldecir el día que nació. Él maldijo el día que nació, como si Dios se hubiera equivocado. Pero en el momento que Dios le habla y le dice, Job, mira, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba las estrellas? Y Job tuvo que levantar su vista y ver el universo. Y la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y al cambiar la visión, dejó de ver su miseria y comenzó a ver la gloria de Dios. Él pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven claramente. Por lo tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento, eso es importante. Arrepentirse, el concepto bíblico, significa cambiar la manera de pensar. Por lo tanto, cambio mi manera de pensar, ya dejo de pensar en mi humanidad y comienzo a pensar en tu gloria. Porque mientras estemos en la gloria y pensando en la gloria de Cristo, vamos a ser victoriosos. Cristo nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Entonces, ese es el propósito básico de la palabra de Dios en sí. Y ese era el propósito por el cual fue escrito el Apocalipsis. ¿Para qué? Para darnos la revelación de Jesucristo el Señor. Y esto es lo que nos anima a nosotros, a perseverar y a seguir adelante. No es que nosotros le hagamos a la gente un lavado de cerebro, no, sino que lo que hacemos con la gente es que tome conciencia y ellos puedan decidir libremente
creerle a Dios o creerle al diablo, a esa filosofía que lo único que hacen es deprimir a la gente. Entonces, ahora sí, hecha esta introducción o este repaso que ya habíamos comentado en las clases anteriores, vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Juan. Allí estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1. Quedamos en el 17, me dice la pastora. ¿O no? ¿Cuál? Claro, quedamos en el 16, partimos en el 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. Entonces acabo de usar la pizarra. Dice, la gracia y la verdad fueron dadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero menciona antes que la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Qué era la ley? La ley era la verdad. La ley era la escritura. La ley era la revelación escrita de Dios. De tal manera que los judíos, la religión judía, tenía las escrituras y tenía la verdad de frente a ellos. Pero ellos no pudieron entenderla, no la habían comprendido, porque necesitaban la gracia. Y la gracia, naturalmente, se consigue o se logra por medio del Espíritu. El Espíritu en dos sentidos. Primero, porque la gracia es una revelación que trae el Espíritu Santo. Y segundo, el Espíritu de la verdad es importante. Nosotros acá tenemos a la hermana Soledad, que es abogado y tiene el concepto más claro que yo. Porque toda letra tiene un espíritu. Toda letra tiene una motivación, una razón. Por eso en el Congreso se hace una ley y después se hace un reglamento. Porque el reglamento explica la intención del legislador, la intención de la ley. Porque la ley decía, por ejemplo, la ley de Dios, en esta verdad que Moisés había declarado, decía, no matarás. Y ellos no mataban. Y decían, merecemos el cielo porque no matamos. Pero odiaban a su hermano, no ayudaban a nadie, eran peleadores, rezongones. ¿Entienden? Y Jesús, que trajo la gracia, le puso espíritu o explicó la intención de esa verdad. Y le explicó así: oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo se lo voy a explicar, yo les digo ahora, el que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. O sea, el mandamiento no significa solo no matar, sino que significa amar, aceptar. Porque la Biblia dice, y lo explica el mismo Juan más adelante, el que no ama a su hermano es homicida. Entonces, eso es lo que trajo Jesucristo, trajo la gracia, que es la intención de esa verdad. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad la trajo el Señor Jesucristo. Otro ejemplo, el mandamiento dice, y Jesús lo dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás, no le tomarás la mujer a tu prójimo. Eso es adulterar, tomar la mujer del vecino. No adulterarás. Pero yo les digo, y aquí Jesús lo explica con esa gracia, con esa intención de la ley, pero yo les digo que el que codicia la mujer de otro ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no se trata de no tomar la vecina, se trata de no codiciarla. De no codiciarla en el corazón, porque ahí se gesta el pecado. Y luego cuando el pecado se consuma, produce la muerte. Entonces lo que Dios está cuidando, a través de los mandamientos que entregó a través de Moisés, está cuidando la sana convivencia entre nosotros. ¿Por qué quiere Dios que aprendamos a convivir sanamente entre nosotros? Porque vamos a vivir eternamente junto a Cristo. Y si ahora no nos soportamos, y si ahora estamos peleando, somos rezongones, tenemos falta de perdón o nos estamos codiciando,
¿cómo vamos a convivir eternamente en esa situación? Por lo tanto, no mereceríamos, no estaríamos calificando para entrar al cielo. Y lo que Cristo quiere es darle vida eterna a todos los hombres. Por eso, esto fue una revelación progresiva. Primero dio la ley a través de Moisés y luego la gracia y la verdad a través de Jesucristo. Ahora vamos a poner la ley para los que están tomando nota. Pero la gracia y la verdad fue traída por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos otro ejemplo bíblico. En una oportunidad sorprendieron a una mujer en pleno acto del adulterio. Usted sabe, la pillaron teniendo una relación sexual con un hombre que no era su esposo. Entonces vinieron los fariseos, la tomaron a ella y se la llevaron al Señor Jesús. Fíjense lo poco, ¿cómo diríamos? Lo poco equilibrado que fueron para tomar un juicio los fariseos. Porque los dos eran culpables. El hombre y la mujer eran culpables. Pero ellos, que eran machistas, tomaron a la mujer y la acusaron. Al hombre lo dejaron irse libre. Bueno, se la trajeron a Jesús. Y Jesús, que lleno de gracia y de verdad, le dijo, luego que, bueno, en el momento tengo que narrarlo para los que no conocen la situación, por supuesto. Le trajeron a una mujer y la acusaron al Señor Jesús. Y los fariseos le dijeron a Jesús, Señor, tú sabes que a las personas que se les pilla en adulterio hay que apedrearlas. ¿Cierto, Señor Jesús? Eso dice la ley, eso dice la verdad. Jesús dijo, sí, es cierto. Entonces, ¿qué dices tú? Jesús dijo, bueno, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y comenzaron a retirarse uno a uno, porque los acusadores tenían más pecado que la misma mujer. Entonces el Espíritu le reveló el pecado de su corazón y por eso nadie tiró la primera piedra. Y Jesús le preguntó a la mujer, ¿dónde está, mujer, los que te acusaban? La mujer levanta la cabeza y dice, Señor, no están, se han ido. Y aquí muestra la gracia del Señor Jesús. Ni yo te condeno. La gracia es amor. La gracia es misericordia. Pero, vete y no peques más. Jesús es amor, pero con verdad. Acá no se trata de cubrir el pecado. Se trata de perdonarlo, pero no repetirlo. Por eso le dice, ni yo te condeno, así que vete y no peques más, no lo vuelvas a repetir. ¿Por qué? Porque en la repetición, finalmente, la persona va a quedar esclavizada del pecado y del juicio. Por eso, la Biblia dice que por medio de Moisés fue traída la ley, pero la gracia y la verdad fue traída por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿va a decir algo? Ya lo dijo ya, pero bueno, quería que explicara, aunque ya lo hizo de una manera implícita, el hecho del espíritu de ellos, de los fariseos, hacia Jesucristo, de traer la mujer, para que ¿quién la aplicara? Si aplicar la gracia o iba a aplicar la ley. Amén, amén. Sí, por si no escucharon bien los que están allí en la casita, el pastor dice que la intención de los acusadores de esta mujer era poner a prueba a Jesús. ¿Qué iba a aplicar? ¿La ley o la gracia? Y Jesús, la sabiduría de Dios, aplicó la gracia, pero con verdad. Es decir, no hay que dejar fuera la ley por aceptar el pecado. No se trata de aceptar el pecado. El pecado se perdona. Sin embargo, se advierte que no hay que seguirlo cometiendo. Por eso, cuando la gente acusa a los evangélicos que somos intolerantes con los homosexuales, por ejemplo, ellos están equivocados. Nosotros somos tolerantes con los homosexuales y si llega uno, le recibimos, le damos la bienvenida, lo abrazamos y le decimos que Dios le ama y que nosotros lo amamos. Pero le decimos que su forma de actuar, su vida pecaminosa, el homosexualismo, tiene que dejarlo de lado. Tiene que transformar su vida. Tiene que comenzar a vivir en santidad. Entonces a la persona la aceptamos, la amamos, la recibimos. Lo que no aceptamos es el pecado, porque no es que nosotros no lo aceptemos. La palabra de Dios lo rechaza. La palabra de Dios lo condena. Por lo tanto, nosotros no queremos que ellos sean condenados.
Por eso le advertimos, es una advertencia, ¿ya? Para que no caigan en el juicio de Dios. Entonces es la mejor forma de mostrar el amor. Somos tolerantes, no solo con los homosexuales, con los drogadictos, con los ladrones, con los borrachos, con todo. Todo, ¿por qué? Porque entendemos que toda la gente que practica el pecado lo hace en ignorancia, no tiene la revelación de Jesucristo. Otro trato le damos a los que tienen la revelación, entonces a ellos les confrontamos a una decisión. Fíjense que cuando predicamos el Evangelio, estaría muy mal predicado si le decimos a la gente incrédula, deja de pecar para que seas salvo. Porque la persona puede dejar de pecar y no se va a salvar si no cree que Jesucristo es el Señor. Lo que salva es Jesucristo, no la vida de la persona. Entonces, lo correcto es ir a predicarle a Jesucristo. Y cuando tienen a Cristo, entonces la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son ellas nuevas. Entonces la forma correcta de predicar el Evangelio es hacerle saber que Cristo murió por nosotros y que por el poder de Dios Él resucitó y que hoy Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Cuando la persona acepta a Jesús como Señor, se somete en obediencia a su voluntad y las cosas viejas quedan atrás. ¿Por qué? Porque Cristo comienza a hacer un cambio de vida. Entonces esa es la forma correcta de predicar el Evangelio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quien no sabe es Jesucristo. Porque de otra forma la gente que no peca, porque debemos reconocer que nosotros tenemos vecinos que son buenas personas, responsables, trabajadoras, no dicen ni garabato y no tienen vicio, pero no por eso se van a ir al cielo. Al cielo va a entrar solamente aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Es decir, por aquellos que confesaron que Jesucristo es el Señor. Y para redondear la idea, especialmente para los que están en la casita, quiero decirles que un día nosotros vamos a llegar al cielo y si los ángeles nos preguntaran ¿por qué tú estás aquí? Vamos a tener que decirle que yo estoy aquí solamente porque Cristo tuvo misericordia de mí. Amén. Yo no voy a poder decirle, no, que yo era una buena persona, no es que yo dejé atrás la droga y la delincuencia y el alcoholismo y cualquier vicio. De eso no se trata la salvación. La salvación se trata de aceptar a Cristo como Señor porque Cristo fue el que murió por nosotros. El cambio que se produjo en nosotros lo provocó Cristo con su gracia y con su espíritu en nuestros corazones. Ahora, reforzando lo que dije, que el mensaje tiene que ser predicar a Cristo como Señor, hay un par de versículos que avalan esto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 17 creo que es. Bueno, si estoy equivocado me corrijan. Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, el hecho de creer en Cristo y confesarlo es lo que nos da la oportunidad de ser salvos. Dada la explicación para los que están en casita, continuamos con la clase de hoy. Versículo 17 estábamos leyendo, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía Romano? 10:9. El texto que dije anteriormente es Romano capítulo 10, versículo 9. Ahí sí. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, lo que debemos entender es que Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, es intangible, es abstracto, es invisible. A Dios nadie le ha visto jamás, nadie. Y nadie puede ver. Pero para darse a conocer, para revelarse, Él se dio o se reveló a los hombres, se dio a conocer a los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Él tomó forma corpórea, Él tomó forma humana. Por eso al discípulo le dijo, ¿me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? ¿Por qué? Porque Jesucristo es la revelación del Dios invisible. Entonces, la imagen del Dios invisible es Jesucristo el Señor.
porque Dios es espíritu, pero ese espíritu tomó forma humana, ¿ya? Fue hecho carne. Entonces, cuando vemos a Jesucristo, vemos a Dios, porque lo que está en Cristo es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. El cuerpo, Dios lo usó para sacrificarlo en la cruz, porque en la cruz teníamos que estar todos nosotros pagando nuestro propio pecado. Pero Cristo tomó el lugar nuestro y cargó con nuestros pecados, se llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su herida hemos sido sanados. Entonces el cuerpo de Cristo fue usado solamente para librarnos de la muerte. Y cuando Cristo resucitó, ya no resucitó con un cuerpo de carne y hueso. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo de luz que se hace visible, que puede estar aquí en un minuto y al segundo desaparecer y aparecerse en otro lado, como narra el libro de los Hechos, que iban dos discípulos camino de Emaús y repentinamente se puso un extranjero al lado de ellos y le comenzó a hablar y comenzó a revelarse, y cuando fue quitado de su vista entendieron que era el Señor Jesús que se había aparecido, ¿verdad? O cuando los discípulos estaban pescando, habían vuelto después de que Cristo había muerto y resucitado, habían vuelto a la pesca, y en la playa se les apareció Jesús y les pidió de comer, y como no habían pescado le dijo: echa la red a la derecha, y ahí recién entendieron que el extraño que estaba en la playa era la aparición de Jesucristo, el mismo el Señor Jesús. Por eso ellos fueron, se tiraron al agua y llegaron rápidamente donde el Señor. Entonces, ese es el cuerpo que hoy Jesucristo tiene, un cuerpo de luz, un cuerpo glorificado, un cuerpo que puede manifestarse en este minuto aquí o al minuto por allá. Pero eso lo hizo durante o en el tiempo que transcurrió entre su resurrección y su ascenso, que fueron ¿cuántos días? 50 días, 40 días, 40 días. Usted sabe, tú ahí. Pero una vez que fue llevado al cielo, él ahora está, Cristo como persona está a la diestra del Padre y envió su Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros decimos que Cristo habita por la fe en nuestro corazón, pero realmente el que habita es el Espíritu Santo de Dios. Él lo había prometido: le voy pues a preparar un lugar para ustedes y le voy a enviar el Consolador, el otro Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no ve ni le conoce, pero ustedes le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Y a todo eso lo revela Juan, que a diferencia de los otros evangelios, Juan revela la divinidad de Jesucristo. Los otros evangelios revelan la humanidad de Jesucristo. Decíamos la semana pasada que Mateo fue escrito para los judíos porque ellos esperaban un rey, y ahí mostraban a Jesús como el hijo de David, el rey que esperaban. Marcos fue escrito para los romanos porque los romanos que eran el imperio gobernante de ese tiempo, esperaban que la gente fuera obediente, y Marcos muestra al siervo fiel y obediente. Lucas está escrito para los griegos porque los griegos buscaban al hombre perfecto, y Lucas muestra a Jesucristo, el hombre perfecto en su humanidad, tanto que lo muestra hasta cuando era un niño como de 12 años más o menos. Muestra la humanidad de Jesucristo, pero una humanidad perfecta. En cambio, Juan fue escrito, es un evangelio universal. ¿Por qué? Porque está escrito para toda la gente, revelando a la divinidad de Jesucristo, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito. Bueno, y todo esto es lo que nos explica el evangelio de Juan. ¿Cómo estamos con la hora? Son las 12 ya. Tenemos que parar. Vamos a dar la oportunidad, nos vamos a tomar un minuto. Hasta aquí vamos a dejar. Anótenme el versículo donde quedamos. Si hay alguna duda, pregunta, o un aporte, una opinión, un comentario, tiene la oportunidad de hacerlo para que no se vaya con la duda, para que no se quede con la pregunta. Y también si tiene algún aporte puede hacerlo. Así que le escuchamos. ¿Alguien tiene algo que decir o comentar o preguntar? Hermana. A mí me han hecho muchas veces a través de mi vida una pregunta que yo no sé cómo contestar. Si Jesús vino como hombre, hizo tantas cosas, ¿por qué no se casó? O dicen que María Magdalena fue su mujer. Claro. ¿Qué se le puede contestar a esa persona?
Por si no escucharon en la grabación, la hermana le han hecho varias veces la pregunta, si Jesús vino como hombre, ¿por qué no se casó? ¿O será verdad lo que dicen en el mundo, que María Magdalena era, no sé, la polola de Jesús, no sé lo que dicen? Bueno, Jesús vino como hombre, pero venía con un propósito. Y el propósito de él era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, él no quiso desenfocarse, porque hay cosas que nos distraen. De hecho, cuando medimos nuestras propias vidas, debemos entender que en el caso mío voy a hablar, cuando era soltero tenía todo el tiempo para servir al Señor. Pero una vez que me casé, obviamente tengo que compartir mis preocupaciones. Tengo que trabajar para sostener a mi familia y tengo que servir. Entonces hay tiempo compartido. Cristo no quiso compartir el tiempo y no quiso desenfocarse de su propósito. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, se enfocó en eso. Y eso lo consiguió hasta la muerte. ¿Ya? Podría haber sido un trabajador, podría haber sido un empresario, podría haber hecho muchas cosas como las que hacemos nosotros. Pero él se enfocó en el propósito que Dios le había encomendado. O para eso vino. Recordemos que hay un diálogo en el libro de Isaías. En el libro de Isaías hay un diálogo que se da en el cielo y que Isaías lo presenta como propio, porque él tomó la palabra del cielo y la asumió como en forma personal. Y dice así el pasaje: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Pero ese es un diálogo eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pensando en la salvación del hombre, se preguntaron: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Hijo saca la voz, dice: heme aquí, envíame a mí. Y el Hijo estuvo dispuesto a venir a asumir la humanidad y morir por cada uno de nosotros. Por lo tanto, el propósito por el cual decidió Cristo tomar forma humana fue salvar a la humanidad, y en eso se enfocó. Ustedes saben lo que es enfocarse. A veces uno tiene una vista panorámica y cuando se enfoca solamente se fija en un detalle. Él se preocupó de ese detalle, un detalle tremendo: salvar a la humanidad. Podría haber sido empresario, trabajador, podría haber sido padre de familia, podría haber sido, no sé, podría haber hecho cualquier cosa. Tenía el derecho. Pero él se enfocó en su tarea, en su propósito. Por eso, sencillamente no se casó. Así de simple. Bien, vamos a terminar la clase orando al Señor. Aleluya. Hermana Diana, usted puede pasar a este lugar, por favor, y orar pidiendo la bendición y la conclusión de esta clase. Aquí mirando hacia allá porque estamos grabando para la tele. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por encontrarnos en este lugar, Señor, en tu casa, Padre bendito. Gracias por la enseñanza que nos has dado hoy, Señor amado. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú tenías un propósito, Señor, y viniste a esta tierra. Gracias por esa gracia inmerecida para cada uno de nosotros, Padre de la gloria, ese regalo que nos diste, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque moras dentro de nosotros. Muchas gracias le damos en esta hora. Sea usted bendiciendo a cada hermano que ha podido asistir a esta escuela dominical, Señor. Bendice al pastor, Señor, que se ha preocupado de preparar la clase, Señor, y ha sido obediente, Señor, en lo que tú le has dado para nuestra enseñanza. Así también, Señor, le pido por cada hermano que está en su casita, Señor, para que usted sea obrando, Señor, en los que están enfermos, en los que no han podido venir, Señor, y para que en otra oportunidad, Padre de la gloria, puedan asistir, Señor, para poder también, Señor, alimentarse y aprender de su palabra. Muchas gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Amén, Padre. Dios les bendiga a ustedes también en casa. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír.
y caería rendido ante ti.